que creo que es necesario para entender un aspecto que generalmente no se aborda, que es el de los límites, ¿no? ¿Hasta dónde? O sea, es decir, ¿hasta dónde? Y vamos a buscar la carta a Santiago. Vamos a empezar con la carta a Santiago, capítulo 1, Santiago 1, 12, 15, porque vamos después a aplicar todas estas cosas que ya tal vez las conocemos, las aplicamos en otras áreas de nuestra vida, pero también tienen una fuerte aplicación en el matrimonio, en la familia. Y si lo podemos entender y aplicar, por supuesto, ¿sí? Ponerlo por obra en nuestras casas. Y Dios quiera que esto nos ayude también a resolver algunas situaciones o a no avanzar hacia situaciones que después se tornan difíciles de remontar. Así que Santiago, capítulo 1, ¿todo bien? Bien. Santiago 1, de 12 al 15 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Así que este es un tema que nosotros debemos prestar atención, porque el pecado nunca viene por casualidad. El pecado, la vida del creyente, estamos hablando de cristianos, ¿sí? Vamos a hablar de cristianos, de creyentes que anhelan vivir en santidad, que anhelamos vivir para este Dios que nos ha salvado, que nos ha libertado, que nos guía, nos acompaña, nos fortalece, nos ha dado grandísimas promesas para esta vida y para la siguiente. Así que anhelamos vivir, tenemos celo por Dios, queremos aprender a vivir de una manera que sea agradable a Él. Y entender entonces que el pecado nunca actúa solo, nunca viene, no es que pecamos, voy por la calle y ¡ay, pequé! No me di cuenta. No, el pecado tiene todo su proceso, Santiago lo explica. Yo le pedí el pizarrón hoy ya de vuelta a Lucas. Vamos a hacer un dibujito. Ustedes saben que yo no soy muy bueno haciendo dibujitos, pero vamos a hacer un dibujito. Vamos a ver, acá está este puede ser cualquiera de nosotros. ¿Sí? El tema es que el viejo hombre de Santiago dice que pone una palabrita que para nosotros es difícil de pronunciar, ya que la concupiscencia, miren, de escribir ni hablar, de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Bueno, los malos deseos, para ponerlo en un lenguaje más coloquial, más entendible, son los malos deseos que habitan en el corazón humano, en el viejo hombre. El viejo hombre, aunque fue crucificado, aunque ya Cristo trató con el viejo hombre, pero sabemos que el viejo a veces sale, ¿sí? A veces camina con nosotros y le damos lugar. Bueno, ese viejo hombre tiene malos deseos. La carne siempre tiene malos deseos. Así que, acá pongo malos deseos. Siempre estos malos deseos son deseos en contra de la voluntad de Dios. Son deseos en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley de Dios. Si Dios dice A, el viejo hombre quiere B. ¿Sí? Si Dios dice no hagas esto, eso justamente es lo que quiere el viejo hombre. Así que acá este viejo hombre tiene malos deseos, y estos malos deseos siempre están buscando algo. Vamos acá a dibujar, voy acá con todo, solo colocando. Vamos a hacer una manzanita. Acá tenemos, esto es una manzana. Aunque no parezca, es una manzanita. Es la tentación.
¿no? La famosa manzanita de la pintura, bien. Aunque no era una manzana, el fruto, ¿sí? Ahí la imagen del fruto del conocimiento del bien y del mal no era un manzanero, sería un manzanero, no sé, como el árbol de manzana, no era una manzana. Pero bueno, así quedó popularmente. La tentación siempre está. ¿Quién es el tentador? ¿Dios es el tentador? ¿Quién es el tentador? El adversario, el diablo. ¿Sí? Así que acá siempre va a estar ¿quién? Siempre va a estar acá, ¿sí? Ofreciendo la tentación, que puede tener cantidad de formas, de formatos, vienen distintos envases, ¿sí? Ya lo sabemos. Pero la tentación por sí misma no te hace caer en pecado. Lo que te va a hacer caer en pecado son los malos deseos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los malos deseos, cuando ven la tentación, uno es atraído. Eso es lo que dice Santiago, uno es atraído, seducido, arrastrado. Y Santiago está usando una figura de la pesca, un lenguaje, porque era una cultura también de pescadores. Santiago está diciendo, mira, este es como el pescadito, ¿no? El pescadito que está nadando, ¿sí? Y que de pronto ve la carnada. Ve la carnada y dice, quiero morderla, deseo morderla. Pero claro, atrás de esa carnada está el anzuelo. Así que muerde la carnada y se clava el anzuelo y el pescador lo arrastra. Es arrastrado, apenas muerde, es arrastrado. Los que pescan acá saben cómo es. Es arrastrado. ¿Hacia dónde? Hacia el pecado. ¿Y el pecado que produce? Muerte. Acá hacemos la calavera. ¿Sí? El pecado siempre produce muerte. Y la muerte siempre está asociada al sufrimiento, al dolor, al sufrimiento. Uno dice, bueno, sí, hay cosas que nosotros padecemos por hacer el bien. Bueno, mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. O sea, el sufrimiento es algo que ha venido con la caída del hombre y hoy en el mundo lo único que tenemos es, ¿qué ofrece el mundo? En el mundo tendréis aflicción. Así que no es nada sorprendente, pero el tema es que el pecado produce muerte, ¿no? Mucho más que aflicción. ¿Sí? El dolor, es el sufrimiento que está asociado a la muerte, a la operación de la muerte. Así que el pecado sabemos que siempre va a producir muerte. Y esta es la mecánica. Santiago lo explica así, esta es la mecánica. Así opera el pecado. La tentación no tendría nada que hacer con nosotros si no fuese por estos malos deseos que están en el corazón del hombre y están en nuestra vieja naturaleza que todavía convive con la nueva naturaleza creada según Dios. En el hombre nuevo, el hombre espiritual, el hombre creado según Dios, no tiene malos deseos. El hombre creado según Dios, la nueva criatura, no tiene malos deseos, porque ha sido creada según Dios. Esto habita en el viejo hombre. ¿Sí? Ahora, en esta mecánica, ¿qué pasa si yo alimento los malos deseos? ¿Qué va a pasar? Porque dice, bueno, está la tentación, están los malos deseos. No es que la tentación despierta mis malos deseos. Esto no ocurre en el sentido inverso. No es que la tentación enciende mis malos deseos. No, mis malos deseos son encendidos por la tentación. Pero mis malos deseos están. Yo los tengo que reconocer, están en el viejo hombre, permanecen en el viejo hombre. Y si yo no soy disciplinado, si yo no estoy buscando la santidad, si yo no estoy atendiendo a cómo opera el pecado y esos malos deseos en mi vida, voy a estar permanentemente luchando contra la tentación y tratando de vencer yo el pecado.
Y el único que venció el pecado, ¿quién es? Así que nosotros siempre sabemos, cuando luchamos contra la tentación es porque ya están estos malos deseos encendidos en nosotros, y sabemos una cosa, que si vamos, en cuanto querramos luchar contra la tentación, y vamos a pecar. Vamos a pecar. Santiago dice que estos malos deseos, esta concupiscencia, concibe. De pronto se embaraza. ¿Se embaraza de qué? Se embaraza de pecado debido a la tentación. La tentación te embaraza con la idea de pecado. Hasta que llega un momento donde ya no podés resistir y elegís elige, ¿sí? Elige con J, ¿no es cierto? ¿Alguien me corrige? ¿Con G? ¿Con J? Bien. Pues tanto que no escribo manuscrito, que yo creo que eso es por el corrector de Word. Llega un momento en que la voluntad de uno cede. Es tan grande el deseo, tan fuerte el deseo, el mal deseo, estás embarazado de pecado. Y llega un momento que la voluntad dice, sí. El pastor, cuando como el Señor le dijo a Caín, el pecado te está golpeando la puerta, le advirtió. Sí. Se ve que tenía tantas ganas, lo odiaba tanto. Exacto. Estaba embarazado de pecado. ¿Cuál era el pecado? Ese mal deseo de Caín, matar al hermano. Y quedó embarazado, preñado del pecado hasta que no lo consumó. Eligió, pero él eligió. Dios le dijo, mira, esta es tu decisión, va a ser tu elección, tu responsabilidad. Como vemos acá no está Dios. ¿Sí? Y uno participa de todo esto, es el hombre, es nuestra responsabilidad. Dios nos hace personalmente responsables a nosotros de nuestro pecado. Cuando yo alimento esto, acá está el problema. ¿Qué hago con mi mal deseo? ¿Qué hago con esos malos deseos? Así que, así es la mecánica que explica Santiago. Por supuesto, vamos a poner en otro color ahora así. Acá también están los deseos de quién? Del espíritu, ¿no? ¿Dónde me conduce? Siempre a Cristo. El Espíritu Santo siempre me conduce a Cristo. Y el Espíritu Santo, conforme a la nueva naturaleza, también está obrando, porque la nueva naturaleza también apela a nuestra elección, a nuestra voluntad, para que nosotros elijamos. El hombre espiritual siempre va a elegir los deseos del Espíritu Santo. El hombre carnal siempre va a elegir los malos deseos de la carne. Y estamos en esa permanente lucha. Sabemos, ¿sí?, que esto es permanente. Nosotros estamos en esa lucha que es día tras día. Así que con ese dibujito ahí vamos a empezar a ver algunas cosas, porque lo vamos a aplicar al matrimonio, ¿sí? Como esto, entonces tenemos que entenderlo. Estos malos deseos, básicamente, yo los puedo alimentar con las cosas que veo, con las cosas que hago, con las cosas a donde voy, ¿sí? Mis sentidos, mi hacer y mi ir. ¿Qué estoy viendo? Ese viento son los sentidos, viendo, escuchando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y a dónde estoy yendo? Yo puedo alimentar los malos deseos viendo lo que no tengo que ver, o escuchando lo que no tengo que escuchar, tocando lo que no tengo que tocar, haciendo lo que no tengo que hacer, o yendo a donde no tengo que ir, estando en el lugar equivocado. Y puedo estar alimentando conscientemente estos malos deseos. Porque esto no es inconsciente, los malos deseos los alimentamos totalmente, somos conscientes que lo estamos haciendo.
Yo sé que viendo esas cosas estoy alimentando malos deseos en mí. Yo sé que haciendo esto estoy alimentando malos deseos en mí. De esa manera, bueno, así tenemos que ser conscientes de que así opera el pecado. Vez tras vez estamos y día tras día, y si alimentamos el pecado, alimentamos estos malos deseos, en algún momento nuestra voluntad, en vez de objetar, cedemos. En un momento empezamos a justificarnos. Empezamos a justificarnos, eso es lo que hacemos. Bueno, lo deseo tanto y es algo que, bueno, una vez. No pasa nada una vez. O me voy a acercar un poquito más, pero no voy a pecar. Me voy a acercar un poquito más a ver, pero yo no lo manejo. Y empezamos a justificarnos porque ya estamos embarazados del pecado. Y sabemos que el pecado conduce a la muerte. A través del pecado obra la muerte, el sufrimiento, el dolor, todas las cosas que sabemos que trae el pecado, aún siendo creyentes, ¿sí? Aún siendo creyentes sabemos lo que hace el pecado en nuestras vidas. Bueno, Dios no puede ser tentado. Nosotros somos tentados y cada uno es arrastrado, seducido por su propio mal, por sus propios malos deseos. Así que dice el Señor, Mateo 15, 19, porque del corazón vienen los malos pensamientos, el homicidio, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio y la calumnia. No es que nos hacen pecar. No es que el diablo nos hace pecar. No, el diablo tienta y más que eso no puede hacer. No es que alguien de afuera nos obliga a pecar. Hay cosas que están en nuestro corazón, estos malos deseos, que si nosotros no somos disciplinados y no atendemos estas cosas, vez tras vez vamos a estar yendo hacia el pecado. Bueno, existe alguna vía de escape de la tentación. ¿Cómo hacemos para, entonces, ahora sí, vamos a buscar una solución? Viendo el problema, nosotros queremos vivir conforme a los deseos del Espíritu. Anhelamos, el hombre interior se deleita en la ley de Dios. El hombre interior, decía en Romanos capítulo 7, ¿no? Que el hombre interior se deleita en la ley de Dios. El hombre interior desea a Dios, desea llenarse de Dios, desea caminar con Dios, desea adorar a Dios, desea orar, desea, el deseo del Espíritu, desea vivir conforme al Espíritu, pero en su interior Pablo encontraba otra cosa, ¿no? Y explica todo esto, ¿no? Bueno, con un poco más de palabras de lo que explica Santiago, pero explica lo mismo y explica esta batalla. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo, bueno, gracias, ¿no? Doy a Dios. Él encontraba en la gracia de Dios y en Cristo la respuesta. Nosotros también, por supuesto. ¿Sí? El Señor nos enseñó a orar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuánto oramos así? ¿Cuántos oramos? Pues el Padre Nuestro es la oración ustedes oren y oren permanentemente, pidan permanentemente estas cosas. ¿Sí? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En Mateo 6:13, el Señor está diciendo que Dios no nos ha olvidado, que pidamos a Dios no caer en la tentación. Que pidamos al Señor que la gracia de Dios es suficiente, sigue siendo eficaz para que nosotros nos alejemos del pecado, vivamos una vida sin pecado. Líbranos del mal. Porque la tentación está obrando ahí el maligno, sabemos que está obrando el maligno y nosotros no queremos tener nada que ver con el maligno. ¿O alguien acá quiere tener algo que ver con Satanás? Detrás de cada tentación está el tentador. Así que Pablo dice en 1 Corintios 10:13, dice: Dios es fiel. Él no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Pero cuando sois tentados, Él dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice: Padre, no nos metas en tentación. O sea, evítanos, Señor, sálvanos de la tentación. Líbranos del mal, Señor. Que no caigamos en
tentación, que no le sigamos el juego a Satanás. Señor, que este viejo hombre pueda ser restringido, limitado, salvado también día tras día de la tentación para no avanzar en ese camino de muerte. Y Pablo está diciendo, Dios no te va a dejar en esto, no te va a dejar solo. Dios no va a dejar, no te va a llevar, no va a permitir en nuestra vida una situación que nos conduzca al pecado. Dios no nos conduce nunca al pecado. Dios nunca nos conduce al pecado. Él sabe también hasta dónde cada uno de nosotros puede soportar. Y si nosotros estamos siguiendo los deseos de Dios, los deseos del Espíritu, nunca vamos a estar en esta situación de tentación. Nunca vamos a llegar ahí. ¿Sí? Nunca vamos a llegar al límite. Nunca vamos a estar más allá de lo que podemos soportar, porque siempre vamos a estar, Dios nos va a estar guardando, porque el camino de Dios nos aleja de la tentación. Los deseos de Dios nos alejan de la tentación. Dios no tienta a nadie, no nos invita a caminar en esos caminos de tentación, nos aleja de ellos. Y nos da la salida. Justamente los deseos de su Espíritu. ¿Sí? Esa guerra. Pero bueno, deberíamos poner límites. Que a eso apunta el taller de hoy. Porque si no controlamos esos malos deseos, no importa cuánto Dios nos aleje de la tentación, nosotros solitos vamos a caminar hacia la tentación. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte activa. No es que, Señor, no me metas en tentación, pero yo deseo, Dios no me está ayudando, pero yo tengo malos deseos, Dios no me está ayudando. Más sí, si Dios no me ayuda, yo peco. No es así. Pecamos por nuestra propia responsabilidad. Dios nos está alejando del pecado. Y nosotros, si estamos simplemente orando, pero sin fe, sin ser activamente diligentes en poner límites a nuestros malos deseos, vamos a estar conduciéndonos hacia la tentación y de la tentación al pecado. Y del pecado a la muerte. Así que debemos controlar nuestros malos deseos. Pero bueno, ¿dónde ponemos límites? ¿Dónde ponemos el límite? Dice Primera de Pedro 2:11, Primera de Pedro 2:11. Hoy me viene medio teológico, ¿vio? Me viene con ganas de teologizar un poco. Pero bueno, es importante porque es nuestra vida, de todos los días. Para esto sirve la Escritura, para todos los días. Tenemos un Jesús que es para todos los días y para toda situación y para toda circunstancia. Un Dios que es nuestro Dios siempre, para todo, aún en nuestras debilidades. No es un Dios que está lejano, es un Dios que está cerca nuestro. Y la palabra nos da la solución a este grave problema que sabemos que tenemos y tenemos todos los días. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos da la solución, que nos abstengamos. Mira, yo le sirvo agua a Lucas y Lucas no me sirvió ni un vasito de agua. Qué bárbaro. Pero bueno, no te preocupes, yo mañana arreglamos. Pedro dice la solución: hay que abstenerse. Les pido, por favor, dice Pedro. Les pido, les ruego, les clamo, por favor, hermanos. No es que está dando un mandamiento, hermanos, absténganse. No, por favor, hermanos, absténganse. Absteneos de los deseos carnales. Bueno, la palabra abstenerse, entonces hay que poner un poquito de atención en la palabra abstenerse, de la palabra griega, ¿no? La que está ahí en el Nuevo Testamento, que significa activamente mantener lejos de nuestro alcance. Ahí estamos. Lejos de uno mismo.
lo más posible. Lejos. Eso significa la palabra que se traduce en la Reina Valera como abstenerse. Poner lo más lejos posible esos deseos, lo más lejos posible. Lo más lejos de uno mismo. Pero eso es algo activo. Yo tengo que intervenir en eso. Yo soy el que tengo que poner esos malos deseos lo más lejos posible. ¿Para qué? Para que la carne no tenga ocasión de pecar. ¿Sí? No hay que poner a la carne en la ocasión para pecar. No hay que darle la oportunidad. No hay que darle al viejo hombre la oportunidad de pecar. ¿Y cómo hacemos? ¿Dónde lo detenemos? Acá, después de la tentación, ¿dónde lo detenemos? ¿Dónde ponemos el límite? Porque Pedro dice, absteneos de los deseos carnales, de los malos deseos. Está diciendo, el problema son los malos deseos. Hay que alejar, hay que echar fuera esos malos deseos, hay que alejarlos de nosotros. Amén. Lo más lejos posible. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ¿y qué clase de límite? Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿qué clase de límites está hablando la Biblia? Bueno, el Señor nos da también, nos dice qué clase de límites tenemos que ponerle a esos malos deseos que operan en nosotros, que están allí en el viejo hombre. Mateo 18, 8 y 9. Mateo 18, 8 y 9. Mateo 18, 8 y 9 dice el Señor, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. El Señor está diciendo, mira, acá los límites son absolutos, son radicales, son violentos. No se puede ser suave con los malos deseos. No se puede ser condescendiente con los malos deseos. Se debe ser determinado, radical, violento, decidido, determinado. Los límites no se negocian. Porque estamos hablando de vivir o morir, de vivir para Dios o seguir pecando. Estamos hablando de seguir engendrando muerte en nosotros o vida. Estamos hablando de la diferencia entre vivir y morir. Estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de si vamos a vivir una vida agradable a Dios o una vida agradable a Satanás. Gloria a Dios, gracias Señor. Así que los límites, el Señor dice, no se negocian. Esto tiene ocasión de caer. Echalo de vos, ¿no? Lo que dice Pedro. Sácalo lejos, lo más lejos posible. El límite es absoluto, es radical, es definido, determinado. Requiere una acción de nuestra parte, debe ser violento, absoluto, no es relativo. O sea, no depende de la situación, ¿sí? No depende de las circunstancias. Los límites no se negocian, son absolutos. No es que, bueno, depende de la situación, lo pongo un poquito más acá, lo pongo un poquito más allá, lo muevo a la derecha, lo muevo a la izquierda. No, el límite es fijo, no se mueve y debe ser colocado lo más lejos posible de nosotros. Y nosotros, ¿cómo debemos andar? ¿Cerca de los límites o lejos de los límites? Por supuesto, lejos. ¿Sí? Bueno, el límite del precipicio está allá. Ahí donde cambian los cerámicos, ahí está el límite. ¿Qué voy a hacer yo? Me acerco al límite, a ver, y cerca del límite. No, estamos jugando con el pecado no se juega. Yo me tengo que alejar de los límites, no acercarme al límite. Si los malos deseos tienen que estar allá, a ese es el límite, tiene que estar atrás de eso, yo tengo que estar lo más lejos del límite. Esto si queremos vivir una vida santa. ¿Sí? Si no hay un deseo de santidad, de vivir una vida agradable a Dios, digamos, todo les va a parecer una locura. Pero
Si amamos a Dios, no nos va a parecer una locura. Porque sabemos cómo ofende el pecado a Dios. Dios santo, Dios que nos ama tanto. Y entonces ahora, vamos a ver. Entonces los límites, poner acá un botoncito. Acá tiene que estar el límite. ¿No? Acá. No tenemos que darle lugar a los malos deseos ni alimentarlos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? No tengo que poner los límites, bueno, acá, antes de la tentación. Y yo voy a alimentar mis malos deseos, pero voy a aguantar la tentación. No, nadie soporta la tentación. Los malos deseos van a morder el anzuelo y vas a ser arrastrado hacia el pecado y el pecado produce muerte. Así que el límite está acá. No hay que darle lugar a los malos deseos. Eso es lo que dice el Señor, eso es lo que dice Pablo, eso es lo que dice Pedro. No hay que darle lugar a los deseos de la carne. No hay que darle lugar. Y el límite tiene que estar muy bien lejos. Y nosotros tenemos que ser disciplinados en mantenerlos allá. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Gracias, Señor. Vamos a aplicar esto entonces al noviazgo primero, porque es un tema un temita que quedó pendiente. En cuanto al noviazgo, después vamos a ir al matrimonio. Así es. ¿No? Pero en el noviazgo, ¿cuál es los malos deseos más grandes que hay en el noviazgo? En la fornicación. ¿Sí? El pecado más grande en el noviazgo es la fornicación. No dice, sí, bueno, puede haber otros pecados, sí, violencia, humillación, abuso, sí. Pero el que mayoritariamente, el pecado mayoritario, el que más hay que cuidar de caer es la fornicación. La fornicación actúa a través de esas tentaciones, la tentación a fornicar, a tener relaciones sexuales durante el noviazgo y no donde Dios lo ha colocado, donde es bendito, la relación sexual es bendita en el matrimonio, pero fuera del matrimonio es pecaminosa. Y nuestros jóvenes, especialmente si son novios jóvenes, van a estar tentados a fornicar, a consumar la relación sexual, a tener relaciones sexuales durante el noviazgo. Para que haya relaciones sexuales en el noviazgo hacen falta dos voluntades puestas de acuerdo. Los dos tienen que estar de acuerdo, no es el pecado de uno. Si es el pecado de uno, si uno está de acuerdo y el otro no, eso no es fornicación, eso es violación. Eso es otro pecado, ¿sí? No voy a traerlo acá, pero estamos hablando de fornicación. El deseo sexual puede existir, va a existir, ¿no? Existe. No se puede negar. Ahora, ¿qué es lo que enciende? Porque acá vimos que, bueno, el pecado finalmente es la fornicación, existe esa tentación, pero previo a eso están los malos deseos. Y esos malos deseos de tener relaciones sexuales en el noviazgo, las fantasías sexuales, el deseo de tener a la otra persona, de tener el cuerpo y sexualmente a la otra persona, de intimar cuando no es lícito, porque los malos deseos siempre están en contra de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que alimenta esos malos deseos en el noviazgo? ¿Qué es lo que enciende el deseo sexual? Estamos entre gente adulta. Las caricias. Bien. Los besos. Exacto. Es decir, el contacto íntimo. ¿Sí? El contacto íntimo enciende, alimenta esos malos deseos. Y hoy en día en las redes sociales también, los mensajes y todo eso. Bueno, lo que uno ve, ¿no? Porque eso opera juntamente con ese contacto íntimo. Tomarse de la mano, caminar de la mano, es un contacto físico, pero no es íntimo.
Abrazarse, acariciarse, besarse, sí son contactos íntimos. No es que están prohibidos, pero sabemos que encienden el deseo sexual. No me digan que no. Sí, ya somos grandes. Sabemos que es así. Sabemos que es así. ¿Sí? Las caricias, y bueno, soy tentado en buscar momentos solitarios y oscuros, o cuando no hay nadie, y bueno, damos rienda suelta a eso, alimentamos esos deseos sexuales, y más tal vez algunos que ya vienen encendido, habiendo visto pornografía y habiendo encendido con sus ojos con imágenes, fantasías, y el contacto íntimo entonces, wow, enciende, alimenta esos malos deseos. Y sabemos que nadie resiste eso. En algún momento uno cede. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuántas caricias, cuántos besos son necesarios para ceder? Para que estos malos deseos se vuelvan incontrolables. ¿Cuántos besos harían falta para encender la pasión o el deseo sexual, hasta que sea, bueno, indominable? Uno dice, bueno, 10 besos, ¿alguien opina? Yo creo que es como dependiendo de cómo se siente uno, de cómo está embarazado del pecado, a querer hacer, que a lo mejor en un simple beso ya encendió esa llama que Bien. se venía Bien. trabajando. O sea, ¿estaríamos de acuerdo Puede ser entonces? que no. Yo creo que va dependiendo de la persona, de la pareja, del conocimiento que también se le puede dar. Y entonces acá la otra pregunta, sabiendo que el beso apasionado va a llevar a otras cosas, porque es el abrazo apasionado y el beso apasionado y las caricias más allá de lo que, ¿sí? Uno dice, bueno, no, nos besamos, pero nada más, hasta ahí vamos, un piquito y nada más, ¿sí? Sabemos que no va a ser un piquito, sabemos que va a ser un beso, y va a ser un beso porque hay pasión, hay juventud, hay hormonas allí, y va a ser más que un simple beso, un simple piquito, más que eso. Y sabiendo que ese contacto íntimo enciende la pasión, ¿dónde vamos a poner el límite? ¿En cuántos besos? Primero. ¿Uno? Primero. Así que, ¿cuál sería el límite? ¡Cero! ¡Cero! Ahí está la solución. Y hay que ver cómo está la otra persona, porque usted lo mismo lo dijo, ahí la otra persona puede decir no. Por eso en el noviazgo hay que ponerse de acuerdo antes. Si es un noviazgo cristiano, entre dos cristianos, se fijan los límites antes, no durante, no después que pasó, antes se fijan los límites. Vamos a vivir, quiero que seas mi esposa, quiero que seas mi esposo, pero amamos a Dios, tenemos un servicio, un ministerio, queremos glorificar a Dios, queremos vivir un noviazgo santo. Pongamos límites. Sabiendo que esto es así, pongamos límites. Así que, sabiendo, no sé cómo vamos, hoy capaz que nos besamos y no pasa nada, pero dentro de 2 días nos besamos y pasó todo. Entonces el límite debe ser para nosotros que hemos vivido, ¿no? Nosotros vivimos un noviazgo fuera de Cristo antes de conocerlo. No, si nos decían eso, no. Y para aquellos que han vivido un noviazgo fuera de Cristo o sin atender estas cosas, si te hubiesen dicho 0 besos, no. Pero nosotros estamos cuidándonos, queremos vivir un noviazgo santo para llegar a tener un matrimonio santo. De eso se trata, de santidad, no de religiosidad. Esto no es fariseísmo, esto es amor a Dios. Por amor a Dios, para la gloria de Cristo, nos ponemos límites, porque sabemos, ¿por qué nos ponemos límites? Porque sabemos que si alimentamos esos deseos, no sabemos a dónde vamos a ir a parar. O sí sabemos, mejor dicho, a dónde vamos a ir a parar.
como ya sabemos, ponemos límites claros antes, nos ponemos de acuerdo y se ayudan mutuamente a nunca a mantenerse lejos del límite. No veamos eso, por favor. Pero si queremos noviazgo santo, vamos a proponer esos límites. Nuestros novios deben proponerse estos límites si realmente aman a Dios. Esto es inevitable si es, bueno, nos besamos una vez, no pasó nada, nos besamos 2 veces, no pasó nada. Y bueno, la tercera ya sumamos al beso alguna caricia, un abrazo medio, y justo ese día, qué sé yo, habíamos visto algo, estábamos escuchando música romántica, y muy apocareando, José Luis Perales, Camilo VI. Eran cosas que escuchaban mis abuelos. Me contaron que existían esas cosas. Y encontré en unas cartas amarillas y todo eso que cantaba, ¿no? Nino Bravo, me faltaba Nino Bravo. Acá hay uno que dice, ¿quién habrá sido esa gente? No, bueno, busquen, googleen, no estar ahí. Tenemos que ser claros en los límites que ponemos, porque sabemos a dónde lleva todo eso. Como sabemos, porque la Biblia nos dice a dónde conduce todo eso, este límite es inamovible. Una vez que lo fijamos, porque sabemos a dónde conduce, no se mueve. Es fijo, es absoluto y lo echamos bien lejos de nosotros. Y claro, cuando uno comparte esto con jóvenes, te miran como diciendo, qué viejo aburrido. No, pero sabemos a dónde conduce. Esto se trata de amor a Cristo. Si amamos al Señor, dice Romanos 7, 18, 23, Romanos 7, 18, 23, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y es lo que explica Pablo, ¿no? Esa batalla, ¿cómo lo explica Pablo? Esa batalla que estaba en su carne. La carne siempre va a servir al pecado, no hay que alimentar los deseos de la carne, dice Pedro. Absténganse, no alimenten, no los alimenten, por favor, que no tengamos que estar después ministrando el pecado, el sufrimiento que trae el pecado. Ahora, si uno quiere engañarse a sí mismo, decir, no, yo me aguanto 5 besos por día, no pasa nada. Si vamos a jugar con eso, debemos saber que estamos jugando con fuego, y aquel que juega con fuego, se quema. Pastor, si alguien que es creyente, por eso es del yugo desigual, si lo va a arrastrar, exacto. Imposible que este lo arrastre para acá, no este lo arrastre para afuera. Imposible porque los deseos van a estar y la otra persona no va a entender estas cosas. Exacto. Y lo arrastra quiera o no quiera. Exacto, por eso el consejo bíblico, no os unáis a yugo desigual, porque va a ser, no solamente vas a estar batallando contra tus propios deseos, porque vos vas a tener límites, pero el otro no. Y ahí hay una batalla que es desigual, ¿sí? Porque si el otro sabe cómo manipular tus malos deseos, te va a arrastrar al pecado, te va a hacer, va a traer la tentación a tu puerta, a tu corazón. Y en definitiva, cuando uno se une a yugo desigual, uno entiende que va a estar operando ahí Satanás, a través del incrédulo, porque él se maneja con otras reglas. A él no le importa a Dios. Está en contra de Dios, es enemigo de Dios. Por eso el consejo bíblico, no os unáis a yugo desigual. No es algo traído de los pelos, sino que es algo que está para preservarnos a nosotros. ¿De qué? Del pecado, de nuestras debilidades. El Señor quiere una iglesia santa.
Él está edificando una iglesia santa. Todos estos consejos son para nuestro bien, para el disfrute de su gloria. Porque después queremos disfrutar la presencia del Señor, queremos el disfrute de sus bendiciones, de todas sus promesas, pero encontramos que nosotros mismos le hemos puesto el límite a Dios por nuestro pecado. Cuando Él nos da siempre la salida, Él siempre nos dice, les doy la salida siempre, siempre, conmigo siempre tienen la salida. Y es para una vida de disfrute. La vida del cristiano es una vida de disfrute, de gozo, de paz, ¿sí? Y ese disfrute, esa paz, ese gozo está justamente en la vida espiritual. No en la vida carnal, sino en la vida espiritual. En el matrimonio también tenemos que poner límites. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, será con ella una sola carne. Y está hablando de 3 elementos que componen, ¿no?, este pacto matrimonial. Ya he hablado de esto en otra ocasión. Ahora simplemente ver los límites de esto. Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, verso 4. Hebreos, capítulo 13, verso 4. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien se anima? ¿Vos alta? Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra fuerte!, ¿no? La del autor de Hebreos. Honroso sea en todo el matrimonio. Debemos honrar el matrimonio, mantenerlo libre de mancha, tenerlo en un lugar alto, y mantenerlo limpio, santo para Dios. Dejar al hombre a su padre y a su madre. Bueno, uno puede estar casado y sin embargo seguir alimentando dentro del matrimonio malos deseos que van para conducirte, ¿no?, a la tentación, al pecado y a la muerte. Y dentro del matrimonio esto se da no solamente en pecados sexuales, sino quebrantando en sí algún elemento del pacto matrimonial. Voy a dar 3 ejemplos, o 4, o 5. Vamos a ver. Dejará al hombre a su padre y a su madre. El varón es llamado, ¿no?, a hacerse cargo, responsable de guiar, de dar dirección, de proteger, de proveer, de enseñar, de guiar hacia Cristo. El varón. La mujer es, por supuesto, es la socia activa. Esto ya lo hablamos en algunos primeros talleres, ¿no? Es la socia activa en todo esto, ¿sí? Pero el varón es el que responde delante de Dios. El tema es que cuando caen varones que no asumen esa responsabilidad. Hay varones que no asumen esa responsabilidad. ¿Cuál es su deseo? El deseo de la carne es que se haga cargo otro. Y ese otro, bueno, si está la esposa ahí, hacete cargo vos. Vos hacete cargo de criar a los chicos, vos hacete cargo de la casa, ¿sí? Vos hacete cargo, y no sé, yo, es más, no sé si voy a trabajar, capaz que me tengas que mantener. Hay que dar dirección a la casa. No, yo me hago un costado. Esos malos deseos de no hacerse responsable, de no asumir su lugar, de dejar que otro lo haga. Inclusive muchos que dejan que gente ajena a la casa tome decisiones por ellos. No, mi mamá, mi papá, mi suegro, mi suegra, ellos toman las decisiones. Yo les pregunto a ellos lo que ellos dicen, nosotros hacemos, ¿no? Y se sacan la responsabilidad de encima y dejan que otro, fuera de la casa, dirija su propia casa y tome decisiones en su propia casa.
Yo puedo entender que una pareja se casó, recién se casó, o está pasando una situación difícil, punto económica, y está viviendo en la casa del suegro o de los padres. Pero que esté viviendo allí no significa que tiene que haber un acuerdo. Pero acá hay dos familias. ¿Sí? No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a poner reglas porque cada familia es autónoma y debe tomar sus propias decisiones. Yo tomo las decisiones en mi casa, vos tomás las decisiones sobre tu casa. Si hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo porque compartimos un lugar, bueno, tendremos que ponernos de acuerdo. No sé quién va a pagar la luz, quién va a pagar el gas, quién va a pagar los impuestos, cómo vamos a repartir el tema de la comida. Bueno, eso es o yo no tengo trabajo, bueno, me ayudarás en este tiempo hasta que logre salir. Pero si tu suegro, tu suegra, tu padre, tu madre están tomando las decisiones en tu casa, lo que tenés que hacer es salir de ese lugar. ¿Sí? Y hacer planes para salir. Tenés que asumir la responsabilidad de hacerte cargo de tu casa. Varón, tenés que hacerte cargo de tu casa. Porque si no, es fácil. Estás dejando que otro tome tu lugar. Y eso te va a conducir al pecado. Porque estás destruyendo tu hogar. El orden de Dios. Y es fácil, no es, pero no sabía que eso era un mal deseo. Si no querés hacerte cargo de tu casa, eso no es del espíritu, eso es de la carne. ¿Se entiende? Así que hay que hacerse cargo. No, pero mi esposa es la que dirige la casa. Es la mejor ayuda que vas a tener en toda tu vida. Tu esposa, no va a haber otra ayuda como esa. Tu socia en todo. Pero, como dije alguna vez, o sea, Jesucristo a mí me va a pedir cuentas primero. ¿Sí? Es que debemos asumir la responsabilidad. Y tal vez no tengamos todas las virtudes, ¿no? Algunos tienen la dicha de tener esposas que son mucho más virtuosas, mucho más inteligentes, mucho más habilidosas que uno. Gloria a Dios por eso, Dios sabía eso. ¿No? Que éramos medio, bueno, no teníamos todos los patitos en fila, entonces Dios nos puso a alguien al lado que nos hiciera caminar bien, ¿no? Que nos ayudara en nuestra vida, que nos hiciera ir hacia adelante. Pero igualmente tenemos que hacernos cargo de esa última decisión siempre y de guiar a nuestra casa, porque para eso sí Dios nos dio autoridad, y la autoridad es para usarla debidamente, ¿no? Pastor, y cuando el hombre no quiere cumplir, ¿en qué lugar queda la mujer? Lo digo por él porque después no, digo en general, porque una vez salió ese tema de que cada situación es diferente, que bueno, uno tiene que entender de algún modo. Pero si el hombre, ¿cómo queda la esposa? ¿Cómo queda la familia? ¿La familia? Sí. Cuando uno rompe el orden de Dios, dando lugar a los deseos pecaminosos, porque te digo, eso proviene de deseos pecaminosos. Bueno, el varón no quiere hacerse cargo, eso no viene del espíritu, viene de la carne. O nosotros, yo como mujer digo, no, él no sabe y le saco yo lugar a él. ¿Cómo queda la familia? La familia, sí. Va a caminar en este camino. ¿Y este camino a dónde conduce? A pecado y a la muerte. Una familia así nunca va a funcionar, porque no es el diseño de Dios. Y siempre va a estar sufriendo y padeciendo, o sea, en toda la iglesia. Yo en mi iglesia sí. O sea, estos casos los vivimos. Uno está aconsejando y puede estar 10 años aconsejando y nunca se endereza esa casa. ¿Por qué? Porque el varón no quiere asumir su responsabilidad y la mujer tampoco quiere dejar lo que está haciendo. Entonces hay dos que están pecando, hay dos que están alimentando sus malos. No, él es un inútil, así que yo me hago cargo. Y está alimentando sus malos deseos, su vanidad, o su desprecio, su menosprecio hacia el otro. Y está alimentando, esto está alimentando. Y el otro también está alimentando sus malos deseos de, bueno, listo, que se haga cargo, ya con la niña, lo que sea, y está alimentando sus malos deseos. Eso te va a arrastrar hacia la tentación. Y la tentación ahí puede ser cualquier cosa. No solamente adulterio.
vivir una vida desordenada, criar a tus hijos lejos de Cristo. ¿Sí? Siempre vemos eso, la reacción de los hijos. Claro. Apartados, que no quieren saber nada Exacto. de Cristo, pero cuando, por ejemplo, el padre pidió poner límites, la madre dice, no nos pretén, no, que son chiquitos, no, que esto, si no hay un acuerdo con un matrimonio, no se puede educar a los hijos. Y si, como dice Sandra, si nosotros como esposa no le damos el lugar al varón para que pueda ejercer el lugar que le corresponde, también estamos pecando, porque no solamente es su responsabilidad el hombre, sino también de nosotros de darle ese lugar de hacer, que sea honrado a nuestro esposo, que nuestros hijos sepan que él es el que tiene que ministrar nuestro hogar, que nos tiene que enseñar de la palabra y demás. Muchas mujeres quizás quieren antes no cambiar esa discusión. Suele suceder eso, que tienen primero las cosas y el esposo se convierte tiempo después. No, pero no sabe la Biblia, no sabe orar, no sabe leer, me hago caso yo y queremos hacer todo las mujeres y el varón siempre queda relegado y es más cómodo estar así también. Es más cómodo, y en esas relaciones lo que están alimentando no son los deseos del espíritu, sino siguen alimentando sus malos deseos. ¿Sí? Y claramente están acá, el matrimonio funciona, y acá no puede funcionar bendecido, o sea, acá no hay, y están casados delante de Dios, pero no funcionan bajo la ley de Dios, bajo los mandamientos y los deseos del espíritu, sino bajo los deseos de la carne. Y están casados delante de Dios, fue como una gran fiesta en la iglesia porque por fin se casaron, pero siguen viviendo en sus pecados. Y siguen sufriendo. Y después vienen, al final nos casamos y estamos peor que antes. ¿No es cierto? ¿Sí? Al final nos casamos y estamos peor que antes. ¿Pero por qué están peor que antes? Porque siguen acá. Sí, es verdad. ¿Sí? Sí, se casaron, pero no ordenaron nada más. Eso era el primer paso, hay que ordenar todo. Y piensan que es un momento al otro. Claro. Tiene que pasar ya. ¿Sí? Sí, esto no es café instantáneo, o sea, lleva tiempo, sí, hay que aprender, hay que cambiar muchas cosas, hay que correr los límites, hay que poner el límite claro, el límite es acá, así que seguimos trabajando con él. ¿Dónde ponemos el límite? Él se tiene que hacer cargo. Yo le tengo que dar ese lugar y soy su socia activa. No, empezar cómo funciona el matrimonio, listo, y hacer el esfuerzo y dedicarse y ser enseñado también y ministrado, pero con un deseo de amor a Dios también. Es muy importante también porque todo eso, siempre decimos, aman a nuestros hijos. Hay algo que se ve comúnmente, no solo en los cristianos, sino afuera, se ve en todos los ámbitos. Cuando la mujer toma el lugar del hombre, el hombre pierde su respeto como cabeza y vemos que los hijos también le faltan el respeto a su padre. No solamente que no le hacen caso, sino que hasta llegan a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque ven que no tiene la autoridad y que la madre no le da la autoridad y solamente se sujeta a la madre y no al padre. Y vemos que eso se sigue repitiendo de generación en generación. Y dice, a ver, bueno, esto saquen de foto y después se consejería matrimonial. Sí. Aquí no, porque es así, o sea, uno ve claramente, ¿sí? Es tan fácil la vida cristiana, tan fácil como seguir los deseos del espíritu. Acá siempre hay problemas, siempre. Cuando empezamos por acá, nunca termina bien eso. Se unirá a su mujer, dice también, ese segundo gran elemento, se unirá a su mujer, pero si cada uno sigue. Hay cónyuges que se casan, matrimonios que están casados, pero parece que son solteros. Cada uno vive independientemente del otro. Yo hago la mía, él hace la suya. Sí, es verdad. Muy bien. Sí, es verdad. Hay personas así. Yo hago planes. Yo le pregunto a algunos, por ejemplo, no digo. Pregunto a algunos, ¿no sabía esto? No, yo no sé. Uno no sabe si está Y le viviendo esposa, lo que la tiene tiene que Claro. las cosas. Pero no tienen planes juntos. No tienen un proyecto juntos. ¿Sí? Yo hago mis planes, pero ella no está incluida. Y ella hace planes, pero no lo incluye a él. Y cada uno tiene planes por su lado, hace su vida, y cada uno vive
separado de su mujer. Y la mujer separado de su esposo dentro del matrimonio. Eso está mal. Eso está mal, estamos acá. Son esos deseos, el ego, la vanidad, el orgullo. No, a mí nadie me dice, a mí mi marido no me va a decir cómo vivir y a mí mi esposa no me va a poner límites. Así que cada uno hace la suya, alimenta su ego, su vanidad y sigue viviendo como si, bueno, sí, somos esposos, nos sacamos la foto juntos, aparecemos en Navidad haciendo regalos juntos, pero sí, yo mi plata, ella la suya, no compartimos nada. Ni un plan compartimos. Es más, conocemos matrimonios donde ella se va de vacaciones sola. Sale a pasear solo, sí, es verdad. O sea, está bien, mira, si vos querés ir al shopping sola, dar una vuelta y comprar algo, bárbaro, pero es un plan que compartimos. Pero que la mujer diga o el esposo diga, me voy de viaje 2 semanas, ¿cuándo? Ya salgo ahora dentro de media hora. Bueno, la mujer dice, bueno, haz lo que quieras. No comparten ni siquiera un plan, un proyecto de vida. Están pecando. Yo pago. Bueno, pero es algo compartido, vas a comer eso. Pastor, de comer una naranja. Claro. Estamos de acuerdo. Hace bien. ¿Dónde está el error? El permitir buscar dentro o fuera yugo desigual. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la mujer o el hombre son creyentes y buscan y lo acercan? Y sigue pasando peor o lo mismo porque tienen una dificultad. Se puede arreglar si uno de los dos se convierte, si los dos se convierten. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el grito de una señal? Bueno, ahí justamente partimos. Si vienen así, digamos, estaban casados fuera de Cristo y bueno, vino ella primero, esas cosas sabemos que son difíciles de tratar. El problema es cuando los dos, cuando la mujer o el hombre, siendo creyente, busca un yugo desigual. No, estoy soltero, estoy soltera, soy viudo, soy viuda, y acá en la iglesia no consigo nada, así que me fui a buscar afuera en el mundo y conseguí una novia del mundo, un novio del mundo, y acá está, nos vamos a casar. Y siendo creyente, o diciendo que soy creyente, voy y me uno a yugo desigual. Eso nunca va a terminar bien, no va a prosperar eso, porque ya a los ojos de Dios, esa unión, déjenme decirlo, esa unión es pecaminosa. Va a venir con alimento raro. ¿Sí? Es como la prohibición a los israelitas de unirse con las mujeres de pueblos extranjeros. El casamiento con mujeres extranjeras era considerado pecado. Lea Nehemías. ¿Sí? Era Nehemías. Los hizo divorciarse, separarse. Y si había hijos no importaba. Era tan grave a los ojos de Dios que Dios claramente luego, no, bueno, pero se buscó un yugo desigual, pero quieren que los casemos. Y mira, yo te voy a recomendar que no te cases. Yo creo que, y también cuando usted dice la Biblia, cuando vemos que la Bará no encontraba cómo destruir el pueblo, ¿cómo encontraron destruirlo? Haciendo que se unan las mujeres del pueblo. Exacto. Pues sabían que las mujeres iban a inclinar el corazón de esos varones a los dioses paganos. No es un tema menor. No es un tema menor, pero vos cuando lo planteas, te tratan de loco. Te tratan de loco. Y vos decís, pero ¿sabés lo que lo que estás haciendo? Te va a causar sufrimiento, te va a causar dolor. Y ahí está la advertencia clara, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está la advertencia clara. No unáis a yugo desigual. Eso va a traer dolor, va a traer sufrimiento. No se puede, Dios no va a evitar ese sufrimiento porque te cases.
Porque estás casándote contra su voluntad. O sea que en ningún momento Dios tampoco nos puede venir a decir a un creyente o mostrar en sueño casarnos con un mundano. Porque hay cabellada que uno para no hacer sentir mal al otro prefiere muchas veces mira, vos soñaste esto, pero la palabra dice esto. Y la palabra tiene autoridad por sobre tus sueños. De tanto pensar en esto, al final me vino. Ay, sí, está. Y Lo encontré, lo miré, me miró, nos miramos. ¿Sí? Y supimos que éramos uno para el otro, pero la palabra dice que no eran el uno para el otro. Un caso distinto es que vengan, o sea, ya se casaron y uno de los dos se convierta y el otro no. Ahí el consejo es otro. ¿Sí? Ahí el consejo es otro y sabemos que también va a haber dolor, sufrimiento y oramos y se ora para que que no se convirtió bien venga Cristo, porque sabemos que ahí está la solución. Pero sabemos que mientras tanto va a ser doloroso para el que se ha convertido y damos gracias a Dios que aunque sea uno de los dos, bueno, vino a Cristo. Así que pastor, ¿qué oramos para que la deje? No para que ella se convierta, ¿cómo se ora? No, o sea, iglesia, si es yugo desigual, si él o ella es creyente y se buscó, siendo creyente, se buscó a alguien que no es creyente, el consejo es, no es para vos. Y no oramos por esa... No, ¿cómo vas a orar? Porque estás orando, Señor, orar para que, siempre oramos para que la gente se convierta, ¿sí? Pero no oramos para que te unas a yugo desigual. Oh Señor, que se casen y después se conviertan. No, o sea, si no se ha convertido, no oramos para que se una yugo desigual. No podemos pedirle eso a Dios, estando tan claro en la palabra cuál es la voluntad del Señor. Y ahí está la bendición. ¿Sí? Ahí sabemos que está la bendición. Porque si no es, digamos, el Señor ya tiene preparado su media naranja. Claro, porque es también un tema que como iglesia nosotros tenemos que velar por los jóvenes. Yo pregunto como iglesia cómo debemos orar como iglesia, porque nosotros no podemos ser indiferentes a estas cosas que por ahí pasan. Nosotros debemos tener la dirección de Dios para orar por lo que pasa en la iglesia. Yo pregunto como iglesia por eso cómo se ora en esos casos. Pero no podemos orar para que sea un ayudo desigual y aconsejamos, o sea, primero aconsejamos, ¿no? Enseñamos, aconsejamos, enseñamos. Mira, la palabra dice esto, la palabra dice esto, la palabra dice esto. El tema es no casarse hasta que no se convierta. Sí, se puede venir y estar y lo miro y este es bueno, la dije es bueno, pero ya se casa. Pero la cantidad de lobos que han sacado ovejas. Y hay que demostrar que son creyentes, que se unieron de yugo igual, que están convertidos, entonces se casan en yugo igual. Exacto. Se conocieron desigual, porque no lo conocían. Así que bien te preguntan, ¿qué hacemos? Y orar. Orar, cuando se convierta hablamos. Oremos, hablamos. Verdad también que cuando ustedes aconsejaban, sí, pero cuando rechazan el consejo, bueno, vamos a orar para que no solo el converso, sino el que rechazó el consejo se convierta, porque si Sí. rechaza, no está siendo creyente. Sí. Pero vos como aconsejás, bueno, vamos a orar que se convierta, vamos a dejarlo, y pasa uno. Y después aparece con otro, después aparece con otro. Entonces, ahí nos damos cuenta, vamos a orar por estas personas, también que Dios alcance su corazón, que lo entienda. Claro, y en ese caso no sería yugo desigual, sino que serían dos inconversos que se casan. Que la persona entienda que primero tiene que volcarse a Dios, porque yo creo que cuando pasa eso, porque hay algo que le falta a la persona, hay algo que busca llenar, hay algo que busca saciar. Como usted dijo, hay malos deseos, sí, pero también si nosotros creemos que Dios lo ha llamado, no va a encontrar su lugar hasta que no vuelva a Dios. Necesita llenar el problema de la carne. Si no está esto, si no está el Espíritu Santo, o sea, si la persona, por más que venga a la iglesia, si no está el Espíritu Santo, siempre va a estar acá. Así es. ¿Sí? Y le vamos a estar hablando a un muerto, a un sordo, así que nunca va a escuchar. Bueno, estará testificando si rechaza la voluntad de Dios y el consejo de Dios, es para su bien, no es para su mal, es para su bien, es parte de la vida eterna. Nosotros como cristianos vivimos vidas totalmente limitadas. Un camino angosto. Muchas veces, pastor, nos ha pasado como pastores que hemos tenido que dar consejo
y la gente se enoja porque uno le dice la verdad y le habla con la palabra. Yo siempre le digo a mi esposo que esos corazones no están convertidos. Exacto. Porque somos personas grandes y sabemos a lo que vamos. Si Sabemos de la palabra, si vivimos en el Espíritu, como dice arriba, no podemos tener todas esas cosas que escribió usted abajo. Porque o estamos convertidos o estamos con un hábito de acostumbramiento de estar en la iglesia, pero nuestros deseos carnales están todavía arraigados en nuestras vidas. Sí. Ahí hemos aconsejado a personas, matrimonios que han venido, cuando le corregimos y le hablamos por la palabra, se enojan. Yo digo a mi esposo que no están convertidos. Porque la carne siempre es enemiga de Dios, ¿no? Si alguien tiene el Espíritu Santo, va a reaccionar a la palabra de Dios. Si alguien tiene el Espíritu Santo morando, la palabra de Dios va a ser esa espada doble filo en ese corazón. Y va a responder. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Pero si no está el Espíritu Santo, por más que hablemos y hablemos y hablemos, no pasa nada, porque la persona está muerta. Aparte, como usted dijo, pastor, las cosas espirituales son de paz, de alegría, de gozo, de tener un matrimonio, una familia bendecida, alegre, corregida. Nosotros mismos muchas veces vivimos acarreando problemas personales de nosotros porque somos duros de acá. Sí. Y hacemos las cosas mal por más que nos quieran corregir. Sí, voy a poner a hacer el dibujito ahora. ¿Sí? Porque, mirá, nosotros cuando aconsejamos, no estamos apelando a la carne, estamos apelando al Espíritu. Cuando aconsejamos la palabra de Dios, cuando alguien viene a pedir consejo, cuando aconsejamos a un joven, a un matrimonio, nosotros no estamos hablándole a la carne. Porque la carne se opone a Dios, es enemiga de Dios. Estamos hablando al Espíritu, al Espíritu vivificado por el Espíritu Santo, a ese Espíritu humano vivificado por el Espíritu Santo, que va a responder a la palabra de Dios. ¿Sí? Estamos apelando en fe, nosotros aconsejamos y hacemos consejería y ministramos por fe, apelamos a la obra del Espíritu, no a nuestras palabras, a nuestra gran sabiduría, entendimiento y elocuencia, sino que está el Espíritu Santo en este hermano, en esta hermana, va a responder, va a haber una reacción positiva, de vida, a la palabra de Dios. Aunque la carne se resista, en algún momento va a decir, sí, la verdad, amén, es así como usted dice. Así que ayúdeme. ¿Cómo hacemos? Bueno, gloria a Dios. Orar. Y entonces ahí oramos, ahí ministramos, ahí avanzamos porque vemos que está el Espíritu Santo, confiamos en que el que empezó la obra la va a terminar. El que empezó la buena obra la llevará a su plenitud, la va a completar. Pero si no está el Espíritu Santo, la palabra cae en el hombre carnal. Aparte, pastor, todo creo que está en nosotros, porque Dios trabaja en nosotros cuando nosotros predisponemos el corazón a Él. Exacto. Cuando nosotros decimos sí se puede, sí tenemos que dejar esto porque no es de bendición para nosotros. Todo creo que está en nosotros. Yo creo que acá no tiene que venir nadie de otro mundo a decirnos, miren, hermano Beatriz y hermano Teodoro, ustedes están haciendo malas cosas. Si nosotros queremos cambiar, como gracias a Dios y al Señor, que con conocimiento de causa podemos decir que nosotros dejamos muchas cosas que a la carne le gustaba, pastor, porque somos personas grandes. Y estamos en pie, y estamos vivos, y estamos sirviéndole al Señor. Y que Dios nos siga guardando. Pero sí se puede, pero está todo en nosotros. En oración, en ayuno, en lectura y en ponerse firme. Y los dos de acuerdo. Porque cuando en un matrimonio uno dice, como dijo la pastora Diamela, uno dice que sí, el otro dice que no, ahí es donde viene toda una confusión, todo un desequilibrio emocional, espiritual, matrimonial, familiar, todo. Creo que es así. Se puede. Cuando hablamos de que podemos, porque queremos. La carne no quiere y no puede, pero el hombre creado según Dios quiere y puede. ¿Por qué podemos? Porque queremos, hemos querido y vemos que podemos por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla una misma cosa, Dios no es Dios de confusión, no habla dos cosas. No es que le permite a uno pecar y al otro no. No es que a este le va a permitir yugo desigual y a aquella otra pareja
No, hablan la misma cosa. La carne es confusión. La carne opera esos cantidad de deseos y mensajes confusos y habla muchas cosas. La carne habla más de una cosa. El espíritu habla una sola cosa y es su palabra. Por eso siempre responde el hombre espiritual, el espíritu vivificado, aquel que ha nacido nuevo, va a responder a la palabra de Dios porque está el Espíritu Santo ahí. Y si no está, va a seguir actuando así, no importa cuánto la vemos. Así que por eso hay que orar por conversiones, que volver a predicar el Evangelio. Así, para que venga Cristo, ¿sí? Nazcan de nuevo y entonces allí la palabra va a ser viva y eficaz para él. Y va a escuchar la misma cosa. Porque el Espíritu va a hablar la misma cosa, y si en el caso matrimonio, noviazgo, a los dos le va a hablar lo mismo. Si son los dos convertidos, va a hablarle a los dos lo mismo. Y les va a dar certeza, convicción de lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y eso también con la unión de una sola carne. Porque hay pecados también en la relación sexual, pues esto será con ellos una sola carne, habla de esa entrega uno al otro de la potestad sobre su propio cuerpo. La relación sexual dentro del matrimonio debe ser habitual porque es parte, un elemento constitutivo del matrimonio, de la potestad que yo le doy al otro de mi propio cuerpo. La entrega, la exclusividad al otro. ¿Hay pecados ahí? Sí, hay muchos pecados ahí. Ni hablar de lo que es adulterio. No es el único. Ver, pensar en otra persona, en alguien fuera del matrimonio, y acá no solamente de otro sexo, sino del mismo sexo, porque entra el lesbianismo y entra la homosexualidad también, como la impureza. Acá se cruzan los límites, acá se alimentan muchos malos deseos. En las relaciones sexuales dentro del matrimonio muchas veces se peca. Se cometen pecados en la relación sexual. Matrimonios que para encenderse ven pornografía. La pornografía es pecado. Y estar apelando al pecado para encender el deseo sexual dentro del matrimonio es haber cruzado el límite. Hoy en día con la tecnología, las chicas están muy desnudas. Los hombres no tanto. No, en serio, las chicas más que nada. Uno siendo hombre, pienso yo que es difícil ver las redes sociales, ver que las chicas están casi sin ropa, debe ser difícil para el hombre más que nada. Por eso el límite tiene que estar muy claro ahí. El límite tiene que estar muy claro ahí. Voy manejando y veo a una chica ahí con suelta de ropa que está a punto de cruzar la calle. Bueno, la tengo que mirar para ver si va a cruzar la calle o no. Si frenó, si tengo que frenar, si no. Pero... Depende cómo mire. Ya pequé. Yo tengo que cuidar mis ojos, tengo que ser disciplinado en cuidar mis ojos, lo que estoy viendo. Pastores, ¿qué pasa con los sueños? Por ahí, qué sé yo. Bueno, ¿Es pecado también? los sueños se alimentan de las fantasías y del subconsciente. Se alimentan no de cosas que no he visto o que no conozco, sino de lo que sé. Porque el sueño no inventa, no crea, no tenemos sueños creativos, sino de la realidad. ¿No? La realidad trabaja en el subconsciente, crea esa fantasía que a veces se refleja y se proyecta en un sueño. El sueño no es pecado. Soñar, estoy pecando, no es pecado, pero me está alertando que hay cosas en mí, que yo he dejado que crezcan en mí, y como yo no las he confesado, están en mi mente. Yo tengo que llevar todo eso a la cruz. Claro, porque nunca se habla de eso, y yo creo que pasa. Hay que llevar todo eso a la cruz. Porque si hay alguien, yo antes de, no sé, alguien viene y dice, no, nosotros antes de Cristo yo veía pornografía, o no sé, iba con prostitutas. Y todo eso quedó acá. Yo tengo que confesar todos esos pecados, tengo que llevar todo eso a Cristo y pedirle al Señor que limpie, que purifique mis pensamientos, lo que mis ojos han visto. Porque no puede quedar eso en mí, porque muchos hasta apelan a esas imágenes para encenderse.
en la relación sexual. Están cometiendo pecados dentro de en la relación sexual con su propia esposa o esposo. Ni hablar del uso de juguetes sexuales. No es natural. Estamos hablando que el sexo contra la naturaleza es pecaminoso. Y introducir juguetes sexuales es pecaminoso. Introduciendo elementos extraños. Ni hablar de lo que es sexo antinatural, sexo anal. Es antinatural. Es pecaminoso. La perversión dentro de la relación sexual, ¿no? El sadomasoquismo, el masoquismo, juegos sexuales de humillar, de llegar a la perversión y la humillación del otro. Puede tener mucha publicidad, mucha propaganda, y también los compañeros de trabajo te están contando las maravillas que hicieron, pero es pecaminoso. No se puede traer al matrimonio, no se puede deshonrar de esa manera al matrimonio. El lecho se debe guardar sin mancilla. Aparte sería una falta de respeto al cuerpo de la persona. Sí. Totalmente. Sí. Y sin embargo hay creyentes que practican, pero nosotros estamos casados, así que todo es lícito. No. Hay límites. Sí, señora. Hay límites. Una vez hablando con una chica, no era creyente, yo era hablando con una chica que era creyente y estábamos hablando de todo este tema porque teníamos nosotros mucha curiosidad, ella que era creyente y nosotras no. Y ella me dijo, no, dentro del matrimonio puede pasar lo que uno permita dentro de... Y yo me quedé como, y hoy en día, pobre, si todavía vive esa vida siendo creyente, que ya era creyente. Se pueden alimentar los malos deseos. ¿Sí? En la relación sexual existen malos deseos, sí, tenemos que ponerle límites a esos malos deseos. La satisfacción cueste lo que cueste, el ir más allá de lo natural. No podemos practicar el pecado en la cama. Así es. Hay que poner un límite. Amén. Así es. Y no me digan que no se logra satisfacción sexual practicando la relación sexual sanamente. Porque no solamente se logra la satisfacción del cuerpo, sino también del corazón, de nuestro espíritu. Una satisfacción que el pecado nunca da, porque el pecado siempre trae ese temor al castigo. El pecado siempre trae culpa. Pero hacerlo aún, mire, hace unos años, cuando tenía un matrimonio que llegó a la iglesia, yo me reí cuando me lo contaron, después me dejé de reír, me dije, esta gente la verdad que me enseñó algo. Porque yo nunca lo había escuchado, nunca me lo habían enseñado. Y una pareja, un matrimonio ya que se casaron de grande, y una vez hablando, haciendo consejería de la mujer, los dos, ¿no? Porque la mujer siempre llevaba la voz cantante y dijo, no, nosotros antes de tener relaciones sexuales oramos al Señor para que nos vaya bien. ¡Wow! Yo me causó gracia en ese momento. Después dije, la verdad que tenía razón la gente. Porque encomendaban algo tan íntimo, no a sus propios deseos, sino al Espíritu, al Señor. ¡Wow! Algo para... Acá siempre lo aconsejó la pastora. Mire, pastor, usted está hablando y yo ya estaba pensando cómo hacer para preguntar, pero se lo iba a preguntar solo. ¿Está bien orar? Sí. Gracias, Señor, porque Dios confirma algo en mí hace mucho tiempo. Porque Dios me puso eso en mi corazón. Porque uno tiene que lograr la satisfacción del otro. La felicidad del otro. Exacto. ¿Sí? Es un momento de intimidad, de goce y disfrute, y que cada uno está tratando de que el otro logre esa satisfacción también, ese gozo. Si estoy procurando solamente pasarla bien yo, también estoy pecando. Claro, estoy alimentando estos malos deseos egoístas. Pastor, y si una mujer, por ejemplo, tiene traumas y se resiste a estar con su esposo, y ella se niega a estar con su esposo, ¿qué
es pecado también. El negarse uno al otro, dice que el único motivo para negarse uno al otro, dice Pablo, es si de mutuo acuerdo, ¿no? Para dedicarse sosegadamente a la oración. Pero que después vuelvan a ser uno para justamente, ¿sí?, evitar el que termine en una situación pecaminosa. Cuando una pareja hay problemas, porque pueden ser uno, pueden ser felices, tienen planes, tienen proyectos, cada uno ocupa su rol, pero en la intimidad, digamos, se niegan uno al otro, o uno niega al otro, o se niega al otro por algún trauma, algún problema, inclusive hasta problemas físicos, problemas que tienen solución, o que hay que ver, la persona tiene que ir a un médico, digamos, para que encuentre solución. Todo eso debe ser tratado, no se puede dejar. No se puede y debe ser tratado urgentemente. ¿Sí? Porque a menos, o sea, no tenemos don de continencia. Y no se puede dejar al otro, ¿sí?, sin, digamos, expuesto a las tentaciones. Cuando eso está resuelto y Dios lo resuelve dentro del matrimonio. Si eso no está funcionando adecuadamente dentro del matrimonio, debe ser tratado, debe ser resuelto. Bueno, hay un trauma severo, pasó esto, le pasó aquello. Sí, lo que hacemos pastoreando algún tiempo sabemos casos y vos decís, bueno, pero el Señor resuelve esas cosas. Todo eso hay que llevarlo al Señor, ¿sí? Y sabemos que Dios sana esas cosas, sí. Que tal vez, bueno, la persona fue violada, fue abusada y ahora tiene miedo o tiene un trauma con eso, ¿no? Porque fue severamente humillada, golpeada, lo que sea. Bueno, pero espera, acá es trabajar eso. Es confesar esas cosas delante del Señor y llevar esos corazones heridos al único que puede sanarlos. Amén. El único que puede sanar es Cristo. También proveyó una solución en la cruz para todo eso. Porque en sus llagas fuimos todos curados. La Biblia habla de que en esas llagas, y cita, que no solamente es las heridas que han provocado, digamos, en sus llagas fuimos curados, que habla de la salvación del alma, sino también de la sanidad del cuerpo. Porque ese versículo de Isaías 53 es aplicado, ¿no?, de una para la sanidad del cuerpo en algunos casos y para la salvación en otros. Es decir, que Dios proveyó una sanidad completa, espíritu, alma y cuerpo para el hombre allí en la cruz. Y entonces hay que buscarla, hay que pedirla, hay que ser humilde y hay que, por supuesto, tener la sensibilidad para tratar esos casos. ¿Sí? Porque no puede llegar, digamos, a un extremo, bueno, de obligar, sino que todo se resuelva paz. Pero que haya sanidad, estamos buscando que haya sanidad. Y que aunque por un tiempo hubo problemas, pero que haya una solución. ¿Sí? Para que una vez obtenida la solución, puedan también intimar como deben hacerlo. Y sabemos que después a lo largo de la vida esto cambia. O sea, a lo largo de la vida, de estos tres elementos que componen el matrimonio, los dos primeros se van haciendo cada vez más importantes y la relación sexual se va haciendo cada vez menos importante. Por una cuestión de también el desarrollo y el avance de nuestra edad. ¿Sí? Y lo que parecía tan importante cuando teníamos, no sé, 25 años, después resulta que, ¿no?, 40 años después ya no tiene la misma importancia. Pastor, el día que uno está en ayuno, tiene que estar de acuerdo en el matrimonio. Sí, tiene que estar de acuerdo. Si el hombre no ayuna y la mujer ayuna, Por tiene eso- que respetar el hombre. Por eso tiene que ponerse de acuerdo antes. Es muy igual, para que el otro entienda. Claro. Ya no quiero ayudar, pero bueno, hacelo vos. Claro, entonces, pero, a ver, que uno esté ayunando no implica que no va a tener relaciones sexuales con su cónyuge. Puede que sí, o puede que no, depende si se ha puesto de acuerdo o no. ¿Sí? Porque el ayuno no implica necesariamente ayuno de relación sexual. Si se ponen de acuerdo, sí.
Y hasta tienen que ponerse de acuerdo cuánto tiempo. Pero póngale que yo quiero hacer el ayuno de Daniel 10 días. Y él tiene que estar de acuerdo conmigo, acompañarme. Que no en cuanto al ayuno en sí, pero sí en cuanto, bueno, vamos a decir, 10 días, pero no vamos a tener relaciones sexuales estos 10 días, en eso sí tienen que estar de acuerdo. Claro. Porque yo creo que si estamos ayunando no podemos tener relaciones sexuales en la noche. ¿Sí o no? Depende cómo lo proponga cada uno. Claro. Depende cómo. Por eso ya es algo, digamos que parte del entendimiento espiritual, tal vez de que es propio para ese ayuno. Tal vez para un tipo, para ese ayuno, por ese motivo sí, pero tal vez para otro ayuno, por otro motivo, tal vez no. Puede, o tal vez por un entendimiento propio, decir, no, cada vez que ayuno, no. Pero tienen que estar puestos de acuerdo los dos. Porque si no están, tienen que estar, es de mutuo acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? Es de mutuo acuerdo. Bueno, entonces no. La otra ayuda que no tenía relaciones. Pero no podés. A mí me parece que no. Bueno, están en desacuerdo. Claro, porque para mí ayunar es algo santo, algo muy... No, pero el sexo no es, el sexo en el matrimonio es algo santo. Sí, lógico, amén, claro que sí, pero a mí me parece, yo con mi pensamiento no ayunaría tranquila y no lo haría. ¿Es válido? Depende. Si para ustedes funciona y es válido, sí. La Biblia no pone simplemente. Nosotros decimos la Biblia así. Bien. No, la ayuda no voy a morir porque son un día, 2 días, 3 días, 15 días, como dijo ella, pero después volvemos a ver. Si está ese acuerdo y ese entendimiento, es válido. Si otro tiene otro tipo de entendimiento, entendiendo que justamente la relación sexual dentro del matrimonio es santificada por Dios. Bueno, pero la Biblia dice solamente abstenerse por ayuno y oración. Y bueno, hay que abstenerse. Claro, pero de mutuo acuerdo. Ahí está el condicionante. ¿Sí? Tiene que haber un mutuo acuerdo, un entendimiento común en los dos. O sea, un mismo entendimiento en los dos acerca de eso. Entonces, están puestos de acuerdo en eso. ¿Sí? Si no están... Claro, porque, perdón, porque antes, porque si bien dice que haya un acuerdo para la oración, antes dice que no se puede negar. Además, Pablo dice que el cuerpo de la mujer es del esposo y el cuerpo del esposo es la mujer. O sea que pone la relación sexual por encima de esa búsqueda personal e íntima del Señor. Y lo que está diciendo es que si va a tener conflicto, ya, primero pónganse de acuerdo, resuelvan todo, explicarle por qué vos no querés tener relación sexual cuando estás ayunando, qué representa para vos, y ahí sí ponerse de acuerdo. Y yo creo que en pareja creyente no tendría que haber desacuerdo. No, si hay justamente esa cercanía, ese entendimiento, es más, hasta pondrán el límite, y bueno, 5 días, 4 días, una semana, ¿cuánto es el límite? Bueno, cada pareja sabe. El creyente va a entender. Sí, y cada pareja sabe cuál sería un límite sano, pasado el cual, ¿sí? Porque hay un límite también, pasado el cual tal vez una de las dos partes no logre. Claro. Por eso depende de todo eso. Miren, yo lo hice el ayuno de Daniel 10 días y gracias a Dios y al Señor que nos ayudó, porque estuvimos de acuerdo y nos dio muy buen resultado por la bendición de Dios. Hay algo claro que pusiste ahí vos en la línea azul de tu color. Algo bueno y claro. Ahí está el secreto. No. Punto. Pasa que también muchas veces se malinterpreta este tema de la relación sexual. Antes había como una obligación de la mujer porque el hombre sí o sí necesitaba. Y en el matrimonio es algo honroso, es algo disfrutable y que cuesta la cultura de la iglesia hacer entender a las mujeres que se puede, que es para los dos de la misma manera y que no es una mujer que se aprueba o que mira con asco o desagrado. Él lo instituyó en el matrimonio. Y no solamente para tener hijos, él lo instituyó. Claro, pero si lo puso Dios,
está bendecido, está bien. Claro, No vamos a ir y nos ponen de acuerdo con el otro para ayunar 1 o 2 días. Y tampoco Dios me va a dejar de hablar porque tengo relaciones o no las tengo. Dios está. También yo creo que lo que dice ella, tampoco, porque muchas veces, ¿verdad? Muchas veces como que una carga para la mujer. No es así, no es así. Muchas veces vemos, se ve esto, ¿no? Me contaron. Dios me mandó una secretaria y dice, no te da bolilla, nada. Yo creo que me ha pasado. No a la carne, no a la carne. Ya, otra cosa, pastor, Sí. también, nosotros acá, todos sabemos que hay 7 días de las mujeres con la menstruación, que también puede ser para la ¿Tanto? menstruación. ¿Cuánto de ¿Siete? O 4, no sé. Y bueno, no, muy bien. Y bueno, por eso depende. Depende de cada mujer. Pues esas cosas hay que ponerse, hay que tenerlas claro antes, ¿sí? Por eso Pero es el hombre que, tiene que saber, no le vamos a explicar. mire, somos muy ignorantes de muchas cosas. Nosotros no crean que sabemos tantas cosas. A veces tocamos el oído nada más, en algunos temas que mejor ni preguntamos, por las dudas, o si preguntamos, pero digamos, lo importante es que tengamos en cuenta esto, que no hay que alimentar estos malos deseos. Y que en la relación sexual también, porque muchas veces también se usa la relación sexual para manipular al otro. En la relación sexual, durante la relación sexual, le pido algo al otro. Y se usa la relación sexual para manipular al otro. Mientras, ¿sí? En el momento ahí álgido, ahí aprovecho y le pido, y el otro tiene en ese momento, tiene el sí fácil. Está mal, entonces no lo podemos salvar. Hacer trueque. Claro. Y eso también aprovecho y le saco la relación sexual a su sentido. Estoy usándolo para otro propósito, para mis propios propósitos. ¿Sí? Entonces cuidado también con eso. Bueno, gracias a Dios que no pasa. ¿Sí? Gracias al Señor que nunca ha pasado, pero tengan en cuenta, si alguna vez se le ocurre la idea, no. O antes o después. La racha azul. Eso. No. Verde, la raya verde. O antes, pidamos las cosas o antes o después. Negociemos antes o después, durante no. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, yo sé que esto. Hay cosas que siempre quedan para hablar, como estos temas que han planteado, ¿sí? Temas que también tienen que ver con un entendimiento propio, ¿no? Un entendimiento, una sabiduría que Dios ha dado a cada uno. Y si alguna vez hemos cruzado el límite, sabemos lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos. Si alguna vez hemos cruzado el límite y estamos acá alimentando los malos deseos, ay no, yo no doy más y sigo embarazado del pecado, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesar el pecado y arrepentirnos, pues ya estamos pecando cuando estamos alimentando esos malos deseos, debemos arrepentirnos. Si confesamos, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dónde está nuestra maldad acá? Confesar el pecado, y Él es fiel y justo, Él nos va a perdonar y va a limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesar los pecados. Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El arrepentimiento, confesar el pecado y arrepentirse, siempre. La salida siempre, Dios siempre va a dar la salida, aun cuando hayamos avanzado tanto, que hayamos consumado el pecado y haya dado a luz la muerte, aún allí, de allí nos trae el Señor. De allí nos trae el Señor, ¿o no es así? ¿No nos contrista, no se contrista el Espíritu Santo y nos da arrepentimiento? Esa tristeza para el arrepentimiento. Y aún de allí nos trae el Señor del sufrimiento que hemos traído por nuestro propio pecado, aun cuando sabíamos que era pecado. Y avanzamos y avanzamos y avanzamos y traspasamos el límite, no nos importó. El Señor es misericordioso.
es misericordioso, es fiel. Amén. Y cada vez que nosotros confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos, Él va a estar perdonando nuestros pecados y limpiándonos de toda maldad. Tenemos que confiar. Amén. No es que no vamos a fallar, sabemos que fallamos, pero el Señor nos da la salida siempre. Procuremos ser disciplinados y no traspasar nunca esa línea. Procuremos ser disciplinados, poner límites claros en nuestra vida y practicar esa disciplina espiritual de nunca traspasar ese límite. Este es el límite, nunca lo vamos a pasar y vamos a ayudarnos de matrimonio a nunca pasar ese límite. Pero si alguna vez lo pasamos, el Señor nos da la salida, volvámonos. Volvámonos, no le demos lugar, no sigamos alimentando esos malos deseos, esas fantasías, volvámonos. Y si hay cosas en nuestro interior que deben ser tratadas, tratémoslas en la cruz. Pidamos consejo. ¿Sí? Dios siempre da la salida, Dios está hermoseando a la iglesia, hermoseando nuestras vidas. ¿Cómo la hermosea? En la santidad. En la santidad hermosea nuestras vidas. Así que démosle al Señor esa tarea de seguir hermoseándonos, volviéndonos siempre, día tras día hacia Él. Confesando nuestra falta, volviéndonos como gente débil, vulnerable, que no puede. Si no es por Él, si no es por su misericordia, si no es por su gracia, nada somos, nada podemos fuera de Él. Señor, acá estoy, día tras día. Y el Señor nos va a dar gozo, nos va a dar paz para vivir una vida santa y piadosa, pero con gozo, con alegría, fructífera, bendecida, bienaventurada en esta tierra. Amén. Ay, gracias, Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias por tu palabra, que es fiel, que es digna de ser recibida, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Porque hemos hablado cosas que están, Señor, parecen algunas de estas tan lejos de nosotros, Señor, tan imposibles de alcanzar, pero es tu palabra, Señor, es tu voluntad. Y allí está tu bendición, y nosotros te anhelamos, Señor, te deseamos. Te deseamos tanto, Señor. Deseamos vivir una vida, Señor, que te agrade siempre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque no sabemos cómo, Señor. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, que todo lo que se ha hablado hoy, que es tu palabra, Señor, que sea tu palabra, obre en nuestros corazones para bien. Traiga vida. Traiga esa vida abundante al corazón necesitado y sediento. Que hayamos encontrado respuestas a nuestras preguntas. Y aún lo que queda, Señor, que no ha sido respondido. Señor, acudimos a ti con un corazón humilde, sincero, buscando de ti, Señor, la respuesta que necesitamos. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.